aquí reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Qué hermoso estar una vez más conectados a través de este medio y poder exaltar el nombre del Señor con gozo y alegría a través de los cantos, a través de la alabanza. Sabemos que pasan cosas sorprendentes y una promesa que Dios daba en su palabra, que Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí en casa yo le invito a que adora con nosotros y le diga al Señor: yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me rindo. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel.
rendimos al Señor en esta mañana. Vamos a exaltarle con júbilo y alegría. Él merece toda gloria y toda honra. Quiero invitarle a que adoremos al Señor en esta mañana con todo gozo, con toda alegría. Diga con nosotros: mereces la gloria y la honra. Y levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Mereces la gloria y honra, y la honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Mereces la gloria, mereces la gloria y la honra. Nos levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Mereces la gloria y la honra. Señor, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. 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 Vamos a decir: al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos tu incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús
que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Jesús. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia
fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos a nuestro Señor, a nuestro buen Dios, por este lindo tiempo de adoración, de alabanza que hemos disfrutado juntamente con nuestros queridos hermanos del Ministerio de Alabanza. Nos deleitamos porque cada vez que tenemos la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios, ya sea de una manera personal, íntima, en nuestra casa, en algún lugar de mi habitación o de estar en la casa de Dios, pues siempre va a ser un lindo momento para nosotros. Así que muchas gracias, mis hermanos, por este lindo tiempo de adoración que nos enfoca precisamente en la búsqueda, en el deleite, en la presencia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. En esta mañana, como siempre, es un privilegio saludarles a todos allá en casa. Gracias, mis hermanos, por estar siguiendo las normas sanitarias y las instrucciones de salud, ¿verdad? Y gubernamentales que hasta el momento se nos están dando constantemente. Muchas gracias, porque eso contribuye para nuestro propio bienestar, así como para el bienestar también social. Mis hermanos, en esta preciosa mañana voy a compartir con ustedes el tema crisis y transformación. Lo repito, crisis y transformación. En términos generales, la palabra crisis se identifica como una situación difícil, como una situación que produce desagrado, que incomoda, dolorosa, una situación totalmente inaceptable. Uno no desea estar en periodos de crisis, en situaciones de crisis. Y por otro lado también la palabra transformar, en términos así muy pero muy generales, hace alusión al hacer cambiar de forma a alguien o a algo. Y mientras preparaba bajo la dirección de Dios precisamente este tema, recordaba uno de esos momentos importantísimos, trascendentales en la vida de Jesús, como cuando él va al monte, al Getsemaní, con sus discípulos, y que luego pues se dividen y va Pedro con los hermanos o los hijos de Zebedeo, y que estando en el monte Jesús les expresa a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿qué haré? Y la Biblia dice, en los evangelios dicen que él comenzó a angustiarse en gran manera, y que era notable en su aspecto físico la angustia, el dolor, la desesperación que en ese momento el maestro estaba viviendo, estando en la presencia de Dios en oración. Y él mismo le expresa a nuestro Padre Celestial: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como lo que yo quiero, sino como tú quieres. Jesús atravesó diversos tipos de situaciones incómodas, difíciles. Y en esta preciosa mañana vamos a hablar de uno de los grandes siervos de Dios, que también pasó sus momentos críticos, que también pasó sus momentos difíciles, al igual que usted y yo. Y nos referimos precisamente a Jonás. Y vamos a leer en el libro de Jonás algunos versos del capítulo 1. Vamos a leer en primera instancia los versos del 1 al 3
y luego vamos a leer los versos 9 y 10. Y al terminar de dar esta lectura, tendremos unas palabras de oración a nuestro Padre Celestial. Leo entonces Jonás, verso 1, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Buen Dios todopoderoso, venimos, Señor, ante tu presencia en el precioso nombre de Jesús, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que nos das de disfrutar de tu palabra, de disfrutar de nuestra comunión contigo, de nuestra comunión con los hermanos, de nuestra comunión con nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra ahí en la comodidad de nuestros hogares. Gracias porque es ahí donde tú, Señor, también puedes tocar, puedes quebrantar nuestro corazón y transformar nuestra vida, Señor, de día en día. Muchas gracias. Y gracias, Señor, porque a través de esta transformación es como el mundo, Señor, le encontrará un mejor sentido a su manera de vivir. Por Cristo Jesús, por favor, Dios, habla a cada uno de nosotros hoy. Amén. Entonces les decía que vamos a abordar el tema de crisis y transformación. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las causas de la crisis personal. En este contexto, ¿verdad? En el contexto de Jonás, las causas de la crisis personal. Y quiero hacer alusión precisamente que en el caso de Jonás es notable la falta de un propósito definido en él, no en Dios, sino en él. Él era un profeta, pero él tenía problemas en su interior, en su corazón. Él no tenía un propósito bien definido. Nosotros sabemos que el profeta de Dios era el portavoz del Altísimo. Era a quien Dios usaba para llevar el mensaje a donde quiera que él deseaba llevarlo. Y el profeta, sencillamente, él tenía que escuchar, tenía que mantener la comunión con Dios, por supuesto, tenía que escuchar la voz de Dios y luego de escuchar la voz de Dios, obedecerlo en aquellos requerimientos que Dios le estaba planteando. Pero no fue así en el caso de Jonás. Él no quiso atender. Y esto entonces me muestra que él no estaba muy definido en cuanto a su tarea, a su misión, a lo que él tenía que hacer en ese preciso momento en que Dios le está dando una instrucción clara, precisa. Como que Jonás aún estaba con una identidad indefinida en cuanto a su llamamiento, en cuanto a su vocación. De ahí entonces que si nosotros, mis amados hermanos, no tenemos claramente nuestro propósito definido, una identidad definida en Cristo, se nos va a hacer sumamente fácil caer en la desobediencia. Y no solamente en la desobediencia, sino que también en la rebeldía delante de los ojos de Dios. De ahí que es totalmente importante, es fundamental nuestra intimidad con Dios, el tener ese propósito definido, el saber cuál es nuestra identidad en Dios, en Cristo.
porque de lo contrario, insisto, se nos va a hacer mucho más fácil caer en la desobediencia, en la rebeldía y obviamente en una vida pecaminosa. Notamos en la vida de Jonás que él definitivamente, él puso su propio interés sobre el bienestar de los demás. Veo en estos pasajes introductorios de este capítulo 1 el profundo desinterés por el bienestar del prójimo. En el caso de Jonás, a él no le importó el juicio que estaba por llegar a la ciudad de Nínive. Dios se lo había hecho saber. Esa ciudad está actuando de manera totalmente inapropiada. Esa ciudad está al punto de ser destruida por su manera de proceder, por sus malos caminos. Así que por favor, Jonás, ve y haz esto. Pero a Jonás no le interesó. Jonás no quiso cumplir con lo que Dios le estaba encargando. Entonces él tenía un profundo desinterés por el bienestar de aquella ciudad. Y eso, mis hermanos, entre otras cosas, lo que nos muestra es la condición del corazón de Jonás. Íntimamente, él no estaba bien con Dios. Él no estaba a la altura de lo que Dios quería de él como profeta. Y Dios anhelaba, Dios quería que él se diera cuenta precisamente de esa situación. Mis amados hermanos, nuestro acercamiento o distanciamiento de Dios siempre va a influir en nuestras decisiones. Nuestro acercamiento o distanciamiento de Dios siempre va a influir en nuestras decisiones. De ahí que Jonás entonces tomó la decisión de desobedecerle a Dios, de caer en rebeldía delante de la presencia de Dios. Y en nuestro contexto, precisamente en estos tiempos de pandemia, esto se vuelve todavía mucho más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir que nuestro acercamiento o nuestro distanciamiento de Dios va a influir en nuestras decisiones, significa también que si yo soy un siervo de Dios, si usted es una mujer de Dios, si usted es una mujer obediente a la palabra de Dios, entonces usted no le va a encontrar ningún inconveniente al texto que voy a citar de Romanos capítulo 13 y verso 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, un hombre de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios, si bien es cierto, puede tener algún tipo de desaveniencia en cuanto a una directriz que se le ha brindado, a pesar de ello, es una mujer, es un hombre que está dispuesto a someterse a las autoridades superiores. Y les decía, en nuestro contexto de pandemia, ¿cómo estamos nosotros reaccionando? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la amenaza del COVID-19? Nuestra obediencia, mis hermanos amados, a las autoridades de salud y a las autoridades estatales son importantes, son sumamente importantes. Es importante que nosotros tengamos cuidado en el área de la higiene o el aseo personal, sumamente importante.
Es importantísimo mantener ese distanciamiento social en el cual se ha estado haciendo tanto, pero tanto énfasis. El uso obligatorio de la mascarilla es otro aspecto valiosísimo, importante. Sin embargo, yo he visto más de alguna persona en la calle que anda conduciéndose sin la mascarilla. La sujeción al toque de queda y otro tipo de disposiciones. Como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, a nosotros no se nos hace difícil si estamos en cercanía con Dios. Si tenemos intimidad con Dios, esto para nosotros no va a ser mayor inconveniente. Sí, quizás vamos a sentir incomodidad por el hecho de estar usando una mascarilla que no es usual que lo hagamos, pero eso es algo superable. Yo le comentaba a algunas personas de nuestra congregación recientemente lo incómodo que me resultaba usar una mascarilla, pero que en el presente cada vez me es menos incómodo el uso de la mascarilla. Estas medidas entonces que se han tomado por nuestras autoridades son vitales para nuestro bienestar personal, familiar y social. Y como siervos y siervas de Dios, si estamos cerca del Señor, se nos va a hacer mucho más factible, mis hermanos, acatar las instrucciones, este tipo de orientación que se nos está brindando para nuestro propio bienestar. Número 2. Las causas de una crisis nacional, en este caso de la ciudad de Nínive. Leo el verso 2. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Las causas de una crisis nacional. La causa de una crisis en cualquier pueblo o aldea que sea en el mundo siempre va a estar enmarcada en el distanciamiento de Dios. Y mis hermanos, este es un factor sumamente importante también para nosotros como pueblo, como nación. Nínive estaba en serios problemas porque ellos estaban distanciados, enormemente distanciados de Dios, de su palabra. Era un pueblo que moralmente estaba por el suelo, producto de sus malos caminos, la ciudad de Nínive. Su corazón, el corazón de los ninivitas estaba inclinado de continuo al mal. Y las múltiples manifestaciones de su pecado eran notables. De ahí que Dios lo notara, que Él percibiera que aquel pueblo estaba en tal grado de contaminación, de maldad, de pecado, que Él determinó que aquel pueblo debía de ser exterminado, porque era un pueblo egoísta, era un pueblo mezquino. Era un pueblo sin principios y valores que contribuyeran al bienestar común. A ellos no les interesaba eso. La maldad había alcanzado niveles altísimos, exorbitantes. Y Dios entonces dice: esta ciudad tengo que exterminarla. Pero les voy a dar una oportunidad aún más. Mis amados hermanos, todo el mundo está expuesto al mal natural, a la naturaleza caída del hombre, de la raza, de la misma naturaleza. Les he hablado acerca de la condición del corazón de Jonás, acerca de la condición del corazón de todo un pueblo, de toda una ciudad como lo era Nínive.
Pero también, mis amados hermanos, el mundo, todo el mundo, sin excepciones, está expuesto al mal natural. El mal que se expresa a través de catástrofes, a través de desastres, a través de enfermedades. Y es que precisamente el mundo se encuentra en una situación totalmente inesperada. Leo algunos datos de Wikipedia acerca de cómo está el COVID-19 en la actualidad. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad de China, Wuhan, provincia de Hubei, en diciembre de 2019, hace poco tiempo. Actualmente, esta enfermedad ha llegado a muchísimos países del mundo. De tal manera que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Es decir, se salió de los límites de Wuhan, de China, y se extendió hacia otros países. Y fue necesario declararlo pandemia. Los datos del coronavirus en el mundo al 30 de abril dice lo siguiente: el coronavirus ha superado ya la barrera de los 3.3 millones de contaminados en el mundo. 3.3 millones de infectados en el mundo. Un total de 3.194.000 personas han padecido, han muerto hasta el 30 de abril. En nuestra Guatemala se registró el primer caso de coronavirus el 13 de marzo en un guatemalteco de 27 años que vino de Madrid. Y las estadísticas oficiales que nuestro presidente compartió recientemente al 30 de abril, casos confirmados 599. Pacientes recuperados 66. Decesos 16 y activos 515. Mis hermanos amados, es sumamente importante abordar este tercer aspecto que vamos a mencionar: la transformación personal y comunitaria. Hablábamos de la condición de Jonás como siervo de Dios, como varón de Dios. Hablábamos de la condición de Nínive como ciudad, como pueblo. Hicimos referencia acerca de la condición física del mundo. Y también aportamos algunos datos que ya son conocidos de todos nosotros acerca de las estadísticas oficiales del estado de Guatemala. Esa es una realidad que no se puede obviar, que no se puede dejar a un lado. De ahí entonces la importancia de una transformación personal y comunitaria. Necesitamos definitivamente una transformación personal que nos conduce a una transformación social. De ahí que leemos, por favor, siempre en este libro de Jonás, nada más que en el capítulo número 2, vamos a leer algunos versículos de manera intercalada.
verso 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Capítulo 3, versos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Necesitamos entonces una transformación personal. Jonás necesitaba una transformación de su corazón. Y vaya que lo logró en el vientre del pez. Estando en esa condición, encerrado en ese vientre, él reacciona, él se da cuenta de su rebeldía, de su desobediencia, de su distanciamiento de Dios. Y estando en esa condición, él decide arrepentirse, él decide restaurar su comunión con Dios. Y a partir de ahí todo cambia. Usted bien sabe lo que Dios hizo, lo que Dios es capaz de hacer. Cuando Dios observa la actitud de su corazón, cuando Dios observa que Él está buscando nuevamente su ayuda, su intervención, que está reconociendo la condición de su corazón, está confesando su pecado y está pidiendo una nueva oportunidad, entonces dice la Escritura que Dios hace que aquel gran pez en aquel mar se vaya hacia la orilla lo más que puede, y en la orilla vomita a Jonás. Dios le da una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Y nuevamente Dios lo llama y le solicita que vaya a Nínive, aquella gran ciudad. Entonces Jonás, con un corazón restaurado, con un corazón transformado, entonces él está en la capacidad de obedecer las instrucciones de Dios. Ya no se le hace ningún problema. Ya en su corazón ha habido un cambio, una transformación significativa, maravillosa. Antes él se desinteresó totalmente del destino de la ciudad de Nínive. Ahora no, a él le interesaba la condición de aquel pueblo, el exterminio de toda una aldea, de todo un pueblo, una nación. A él le interesaba cumplir con el propósito de Dios en beneficio de una ciudad. Entonces Jonás, dice la Escritura, él obedeció. Y no simplemente obedeció, mis hermanos, sino que también esa obediencia implicaba llevar un mensaje con autoridad de Dios, sí, pero también un mensaje lleno de compasión, de esperanza, del amor de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos acá en Guatemala. Necesitamos que cada uno de nosotros, cada uno de los hijos e hijas de Dios alrededor de toda Guatemala, tengamos una experiencia genuina con Dios que nos impulse, que nos motive a llevar palabras de esperanza, palabras de compasión, palabras de vida a aquellos que están en desesperación, que están en crisis. Y hacerles ver que de esta crisis saldremos con la ayuda de Dios y saldremos mejor todavía.
porque Dios nos transformará, porque Dios hará una obra maravillosa en nuestro corazón. Eso es en cuanto a la transformación personal. Jonás entonces fue transformado en un profeta de Dios, obediente, sujeto, compasivo, lleno de esperanza. En cuanto a la ciudad abandonó sus malos caminos, se acercaron a Dios. Leemos entonces los versos 4, 5, 6 y 7. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y note este detalle importante: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Vea que es importantísimo, mis hermanos, cómo llegó la transformación a la ciudad de Nínive. Una ciudad que estaba hundida en el pecado. Una ciudad que cada día más y más se hundía en la maldad, en la perversión, porque su corazón estaba distanciado de Dios. Pero Dios, en su divina misericordia, envía un profeta. Envía a Jonás. Y dice la palabra de Dios acá que lo primero o lo bueno que vieron los ninivitas, lo primero que identificaron más bien, fue al profeta de Dios. Cuando Jonás empezó a predicar, las personas que lo escucharon bien pudieron decir: ¿y ese hombre quién es? ¿Quién es ese loco? ¿Quién es ese que está alborotando a las personas? Es un demente. Es una persona común y cualquiera. Pero no, dice la Escritura, que los habitantes de Nínive, ellos identificaron al profeta de Dios. Sus habitantes se dieron cuenta: no, este hombre habla con una autoridad. Este hombre habla con compasión, con esperanza. Y él está diciendo que si no nos arrepentimos, nos quedan 40 días de existencia. Hermanos amados, ellos identificaron al profeta de Dios. Ellos legitimaron el mensaje del profeta. Es decir, aceptaron que ese mensaje del profeta era legítimo más bien. Era verídico, era un mensaje correcto, no era un mensaje equivocado, era el mensaje de Dios para ellos, y ellos así lo comprendieron. Para que la transformación llegue a nuestra Guatemala, es necesario identificar que el mensaje de Dios siempre va a ser el correcto, legítimo, el verdadero. Jesús nos ama y Jesús anhela transformar a Guatemala. Ese es el mensaje. Los ninivitas lo reconocieron. Y no solo eso, sino que dice que también su rey así lo identificó.
Su rey lo captó. Dice que llegó la noticia al rey. Y él se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y proclamó ayuno para toda la nación, para todo el pueblo. Él reconoció que el corazón de Nínive estaba distanciado de Dios. Estaba tan distanciado que Dios estaba molesto con ellos. Pero que aún a pesar de ese distanciamiento, Dios se les está enviando un mensaje de esperanza para que ellos le busquen. Entonces el mismo rey, él propone estar en ayuno hombres y animales. Ellos necesitaban confesar su vida pecaminosa. Necesitaban corregir ese mal proceder. Y él mismo le dice al pueblo, quizá Dios, quién sabe si se arrepienta. Y que Dios determine no hacer lo que ha pensado con nosotros. Tenemos que ayunar todos y clamar al Dios vivo a que tenga misericordia de nosotros. Después de confesar, ellos entonces hacen una corrección en su manera de vivir. Ellos ayunan, ellos claman a Dios. No basta, mis hermanos, con reconocer mi pecado, la condición de mi corazón. No basta con confesar a Dios que he pecado y confesarle a Él mis pecados. Es necesario corregir. Y la corrección es una decisión mía. Corregir lo que estoy haciendo mal es mi decisión. Es lo que yo debo de hacer. Dios me ha dado la capacidad para que yo pueda corregir aquello que he estado haciendo mal. Jonás tuvo la oportunidad de corregir su mal proceder y lo hizo. Nínive tuvo la oportunidad de reconocer su mal proceder y lo hizo, pero corrigió también. Proclamaron ayuno, lo practicaron, clamaron a Dios. Y esto lo llevó entonces a realizar acciones que honraban a Dios. En el caso personal de Jonás, desde el momento en que él se arrepiente en el vientre del pez, ya estaba tomando acciones que honraban a Dios. Salió del vientre del pez, él continuó con acciones que honraban a Dios. Nínive, después de reconocer al siervo de Dios, al aceptar el mensaje auténtico del profeta, ellos también se arrepienten, ellos también confiesan, ellos también corrigen y comienzan a realizar acciones que honraban a Dios. Y me encanta el verso 10 de este capítulo. Y vio Dios lo que hicieron. Mire qué precioso. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Lo leo una vez más. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Crisis y transformación. Podemos tener muchas crisis. Hoy estamos hablando de una crisis espiritual.
principalmente la crisis del corazón, cuando no está bien con Dios, cuando hay un distanciamiento de Dios. Pero qué lindo cuando encontramos y nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que no estamos bien y que necesitamos encauzar nuestros pasos delante de Dios y que Dios nos perdona, que Dios nos ayuda a la transformación. El gobierno de la República ha tomado decisiones, acciones concretas para agradar a Dios, con el propósito de prevenir la propagación del COVID-19. No todos los presidentes o gobernantes de una nación reconocen públicamente la necesidad de la intervención de Dios para la solución de una crisis. No todos lo hacen. Sin embargo, acá en Guatemala se tomó esa iniciativa. Se hizo esa propuesta de parte del Ejecutivo. Y las iglesias evangélicas y quizá también las diferentes religiones en Guatemala estuvieron dispuestos a clamar, a buscar en ayuno y oración. Se han tomado medidas sanitarias, se ha impuesto el toque de queda a fin de que esto se contenga un poco. Y mis hermanos, esto no significa de que eso es todo, no. Desde el Ejecutivo y todas las personas que están en autoridad en el gobierno, en el Estado, necesitan reconocer su distanciamiento de Dios y buscarlo con todo su corazón. Y aquellos que ya están en esa intimidad con Dios necesitan fortalecer su intimidad con Dios y divulgar la palabra de Dios y compartirla. ¿Saldremos de esta crisis? Sí, por supuesto, porque Dios está con nosotros. Y no simplemente saldremos transformados por el poder y por la palabra de Dios. Hay una responsabilidad personal para usted, mi hermano y mi hermana que me escucha. ¿Cómo está su intimidad con Dios? ¿Cómo estamos reaccionando ante esta situación de pandemia? Porque la decisión nuestra también bendecirá o afectará a los demás. Oremos, mis hermanos, para que cada guatemalteco, para que cada residente permanente en nuestro país tome la decisión de abandonar sus malos caminos y confiese sus pecados a Dios, para que sus vidas sean transformadas y para que Dios siga guardando a Guatemala de la propagación del COVID-19. Tengamos algunas palabras de oración y luego vamos a participar de la comunión. Oramos a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Nuevamente, Señor, expresamos nuestra gratitud delante de tu presencia. Porque no importa, Señor, la magnitud de las crisis que enfrentemos en la vida, siempre tú estarás, Señor, accesible a aquellos corazones, a aquellos corazones que te busquen, que te clamen. Gracias, Señor, porque después de una crisis nosotros podemos ser transformados. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nosotros como pueblo de Dios comprendemos que es necesario vivir el evangelio tal cual tu palabra nos lo enseña. Un evangelio que transforma, que renueva, que impacta socialmente al mundo. Gracias. Oramos, Señor, para que cada hombre, para que cada habitante en este país
para que cada extranjero residente en este país analice su manera de vivir y se dé cuenta, Señor, si ese es el caso, que está distanciado de ti y que pueda acercarse ante tu presencia, Señor, con una actitud humilde de confesión, buscando el perdón de sus pecados, buscando la transformación de su vida. Por favor, Dios, ayúdanos. Asimismo, Padre Celestial, oramos, Señor, para que cada uno de nosotros, cada ciudadano y cada extranjero residente, tomemos las medidas sanitarias con seriedad. Tomemos, Señor, las directrices gubernamentales con seriedad, a fin de, Señor, de que humanamente hablando contribuyamos a la contención de la propagación de esta enfermedad que está causando miles de muertes en el mundo. Ayúdanos, Dios. Ayuda, Señor, a los diferentes países del mundo y que también ellos puedan encontrar en Cristo la superación no de una crisis en salud, sino principalmente la transformación de su corazón, de su vida, y luego, Señor, una transformación en su estado de salud. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén. Aleluya. Qué bendición. Siempre es un gusto, mis amados hermanos, estar compartiendo, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios. La mayoría de ustedes, por no decirlo todos, creo que estamos preparados, mis hermanos, para este momento de la comunión, de la Santa Cena. Así que por favor, ahí en la intimidad de su hogar, de su sala, de su comedor o en el jardín donde ustedes se encuentren, ubíquense, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Ya están preparados con los elementos de la cena del Señor. Y comenzamos entonces. La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Debe ser recibida con reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido y renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu Santo. En unidad con la iglesia confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Oramos al Señor un momento. Padre Celestial, muchas gracias una vez más porque podemos tener, Señor, este momento lindo de intimidad, de comunión contigo y aprovechar este medio de gracia. Muchas gracias. Señor, que este momento de comunión contribuya para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, que contribuya, Señor, para hacer de nuestros corazones más generosos, más serviciales, y que tu obra, Señor, se vaya perfeccionando de día en día en nuestro corazón. Gracias por el privilegio de participar de la comunión. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, partió el pan, lo dio a sus discípulos y dijo:
tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias. La dio a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos de este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Podemos comer. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Podemos beber. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a tu nombre, bendito Dios. Te exaltamos, Dios, te alabamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la transformación de vida que haces en Cristo, con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, que nuestra vida siempre sea aceptable delante de ti. Que nuestra intimidad delante de ti, Señor, siempre esté tal cual tú lo requieres. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y continuemos disfrutando de nuestra adoración a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a entonar un canto más, un himno. Dice: que mi vida esté consagrada a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpianos de toda nuestra maldad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la
consagrado a tu luz, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, de tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Precioso, precioso, oh Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso, oh Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos.
estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad, vida abundante, exaltamos al Señor en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor, proclamamos su amor, en vida abundante. Este 4, 5 y 6 de diciembre tenemos nuestro campamento JNI. No te lo puedes perder.